Bueno niños, buenos días. Como lo prometido es deuda, aquí está nuestro tercer ejercicio de nuestra guía. Cabe resaltar que en la guía se nos fue un pequeño error, decía 236 gramos por litro en la densidad, pero es 2,36. Por eso lo resalto aquí en el video. Bien, nuestro ejercicio decía lo siguiente. Un hidrocarburo gaseoso contiene un 82,7% de carbono y el resto en hidrógeno. Sabemos que su densidad a 25 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio es de 2,36 gramos por cada litro. Calcular su fórmula molecular. Entonces ya habíamos dicho que había un error en la guía, decía 236, pero en realidad es 2,36. Por eso lo resalto. Bien, entonces el problema nos da unos datos. Nos da una temperatura que es de 25 grados centígrados, pero ya sabemos que tenemos que pasarla a Kelvin, entonces le sumamos 273 y nos da 298 Kelvin. Aquí lo tenemos. Nos da una presión en milímetros de mercurio, que es 755. Nos da una densidad que es de 2,36 gramos por cada litro. Y como esta presión está en milímetros de mercurio, entonces más adelante vamos a usar la fórmula de los gases. Por lo tanto, la constante que vamos a usar es esta: 62,36 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin, no la que habíamos usado en el ejercicio anterior. Bueno, entonces en nuestro paso 1, digamos paso 1, entonces tenemos que el carbono son 82,7% y el resto en hidrógeno. Entonces el hidrógeno es 17,3%, porque la suma debe dar 100%. Si ustedes se fijan, la suma da 100%. Entonces, bueno, entonces nuestro paso 1 nos dice que tenemos 82,7% de carbono y el resto en hidrógeno. Eso quiere decir que para que nos dé 100% la suma de hidrógeno deben haber 17,3%. Bien, entonces ese porcentaje lo pasamos a gramos. O sea, para carbono hay 82,7 gramos de carbono y para hidrógeno hay 17,3 gramos de hidrógeno. Recordemos que el peso molecular lo vamos a usar. El peso molecular del carbono son, según la tabla periódica, son 12 gramos por cada mol. Y para el hidrógeno, el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Bien, en nuestro siguiente paso, el paso 2, convertimos de gramos a moles de la siguiente manera. El carbono tenemos 82,7 gramos, lo vamos a multiplicar por 1 mol de carbono que pesa 12 gramos. Y para el hidrógeno tenemos 17,3 gramos de hidrógeno, lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno que pesa 1 gramo. Bien, al hacer la cancelación de unidades tenemos gramos con gramos se va y nos quedan moles. Entonces aquí nos da 82,7 por 1 dividido 12. Al hacer esta división, eso nos da 6,892 moles de carbono. Y al hacer esta operación, 17,3 por 1 sobre 1 nos da 17,3 mol de hidrógeno. Bien, en nuestro siguiente paso, dividimos sobre el menor dato encontrado para encontrar la relación atómica de la fórmula empírica. Entonces el menor dato encontrado es este. Entonces para el carbono entonces tenemos 6,892 dividido sobre 6,892. Nos da un átomo de carbono. Muy bien, para el hidrógeno entonces tenemos
17,3 sobre 6,892. Entonces, al hacer esta división, nos da 2,5 átomos de hidrógeno. Bien. Entonces, fíjense que aquí nos dio un dato con decimales. Entonces, como no puede haber un átomo y medio, no puede haber tampoco dos átomos y medio. Es decir, tienen que ser números enteros. Entonces, para hallar una relación entera, multiplicamos por 2 y por 2. Y aquí nos da 1 por 2, nos da 2 átomos de carbono. Y 2,5 por 2 nos da 5 átomos de hidrógeno. Bien, entonces en nuestro paso siguiente encontramos la fórmula empírica de la siguiente manera. Entonces, para el carbono sabemos que son 2 átomos, aquí los tenemos, y para el hidrógeno sabemos que son 5 átomos, entonces 5 átomos. Y aquí tenemos la fórmula empírica. Ahora encontremos el peso molecular de esa fórmula empírica. Peso molecular de esa fórmula empírica. De la siguiente manera. Sabemos que el carbono pesa 12, pero como hay 2, entonces nos da 24. Para el hidrógeno sabemos que pesa 1, pero como hay 5, lo multiplicamos por 5. Eso nos da 5. En total, si sumamos, nos da 29 gramos por cada mol. Este dato es el peso molecular de la fórmula empírica, que más adelante lo vamos a usar. Bueno, entonces para la resolución de la segunda parte del problema, entonces ahora vamos a usar la ecuación de los gases. Esa ecuación que ya hemos visto antes, que dice P por B igual a nRT, donde P es la presión, la tenemos en milímetros de mercurio, B el volumen en litros, el número de moles que no lo conocemos, R, ya les dije que vamos a usar esta que está en milímetros de mercurio, 62,36 milímetros de mercurio litro sobre mol Kelvin, la temperatura en Kelvin 298, y adicionalmente el problema nos da un dato, nos da la densidad. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y nos dice que esa tiene un valor de 2,36 gramos por cada litro. Recordemos que este era el dato que estaba errado, decía en el problema 236, pero es 2,36. Bueno, sabemos que N es el peso de la muestra en gramos. A ese peso de la muestra en gramos lo vamos a llamar M minúscula, sobre el peso molecular de la sustancia problema. Ya vamos a ver que esto es muy importante para poder solucionar el problema. Bien. Ahora, ¿cómo usamos la densidad para solucionar el problema? Entonces, miremos, sabemos que P por B igual a nRT, pero ¿qué es N? Entonces ya sabemos que N es igual a M sobre el peso molecular de la sustancia problema, en este caso. Entonces cogemos esto y lo reemplazamos acá. Entonces tenemos P por B igual a M sobre el peso molecular por RT, ¿verdad? Entonces tomamos este peso molecular y lo pasamos acá a multiplicar. Tenemos que presión por el peso molecular es igual a la masa sobre el volumen por RT. Y masa sobre volumen es lo mismo que la densidad. Que la llamamos D. Perfecto. Entonces, tenemos que presión por el peso molecular de la sustancia problema es igual a la densidad por RT. Como vamos a hallar es el peso molecular de la sustancia, entonces tomamos y lo pasamos acá a dividir para despejar eso de allí. Entonces tenemos que el peso molecular de la sustancia problema es igual a la densidad por RT sobre la presión.
Entonces, fíjense que ya tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos una densidad que es igual a 2,36 gramos por cada litro. Tenemos R, que es la constante, ya se les dije, 62,36 milímetros de mercurio, litro sobre mol Kelvin. Tenemos una temperatura en Kelvin, que es de 298 Kelvin. Y tenemos una presión en milímetros de mercurio, que según el problema nos dice que son 755 milímetros de mercurio. Entonces ya lo que tenemos que hacer es reemplazar estos datos en esta ecuación. Entonces decimos que el peso molecular de la sustancia problema es igual a la densidad, 2,36 gramos por cada litro. Lo multiplicamos de la constante, 62,36 milímetros de mercurio, litro sobre mol Kelvin, y lo multiplicamos a su vez por la temperatura, 298 Kelvin, y lo dividimos, todo esto lo dividimos sobre la presión, 755 milímetros de mercurio. Al hacer la cancelación de unidades tenemos que milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio aquí. Kelvin se va con Kelvin y litro se va con litro y nos queda gramos y moles. Entonces al hacer toda esa operación en una calculadora nos da que el peso molecular de la sustancia es 58,1 gramos por cada mol. Peso molecular. Bien, en nuestro siguiente paso, entonces, para hallar la fórmula molecular debemos encontrar la relación que hay entre entre el peso molecular de la sustancia problema y el peso molecular de la fórmula empírica. A ese dato lo llamamos N. Entonces sabemos que N es el peso molecular de la sustancia problema sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces este dato es este dato que está aquí, 58,1 gramos por cada mol sobre el peso molecular de la fórmula empírica, que lo teníamos por acá. Aquí está, 29 gramos por cada mol. 29,0 gramos por cada mol. Si vemos, 29 es la mitad de 58, entonces eso nos da aproximadamente 2. Ese 2 es la relación que existe entre el peso molecular de la sustancia y la fórmula empírica. Con ese N calculamos la fórmula molecular de la siguiente manera. Vamos a nuestro paso siguiente. Entonces decimos que la fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica. Entonces N ya sabemos que vale 2 y la fórmula empírica la teníamos por acá. Acá está la fórmula empírica, C2H5. Entonces C2H5. Entonces eso es igual a 2 por 2, 4, C4, y 2 por 5, 10, H10. H10, perdón. Entonces esto es la fórmula molecular, C2C4H10. Como siempre, muchachos, disculpen los ruidos.